¿qué efectos puede causar la ingesta de alimentos infectados por contaminantes o Bueno, pesticidas, fertilizantes en exceso? ya. Bueno, en sí, en general, de repente los pesticidas mediante nuestro organismo entran por diferentes tipos de ingesta, ¿no? Puede ser por la piel, pueden ser por las conjuntivas, puede ser por vía oral. Pero mayormente lo que he visto que sí se ha asociado es que tiene varios tipos de enfermedades que se ha visto últimamente. Por ejemplo, tenemos a lo que hemos visto que hay ciertos pesticidas que se asocian a tipos de cáncer que pueden producir en los seres humanos. Por ejemplo, hay estudios que se ha visto y que ha habido cáncer de vejiga, cáncer de colon, de mama y pulmones, y entre otros, ¿no? Depende al modo de ingresar a nuestro organismo y de la colonización. Ah, ya, está bien, gracias. ¿Y qué tan profundo puede ser el daño que causa el organismo? O sea, consumes la verdura y en cuántos años puede generar cáncer. Sé que puede generar enfermedades a largo plazo. Sí, por ejemplo, ese medio también a qué personas van expuestas. Por ejemplo, hay grupos etarios en los que nosotros tenemos más exposición. Por ejemplo, no es lo mismo de exponerse, digamos, de una mujer embarazada a una persona adulta, ¿no? Entonces, Ujú. correría más riesgo la persona embarazada, porque sabemos que en un tiempo prolongado de un embarazo se produce lo que es la replicación celular. Entonces, cuando está más expuesta a esto, tiene tendencia a que un niño pueda nacer ya con esas patologías, digamos, que sea el cáncer o algo. En cambio, en una exposición de una persona adulta, por ejemplo, tendría que estar en mucho contacto con estos pesticidas para que más adelante, en un lapso ya sea no menor de 10 años, pueda producir algún tipo de cáncer o de otras patologías que nosotros podamos ver. Wow, ¿y cómo pueden detectar la ciudadanía que tienen alguna enfermedad producida por los contaminantes o el uso excesivo de plaguicidas? Tendríamos que ver ciertos factores. Por ejemplo, el tiempo de exposición, Ujú. el medio ambiente que nosotros nos vemos rodeados y qué tiempo está expuesto esta persona digamos, a los pesticidas. Pero mayormente siempre tienen, por ejemplo, depende de qué patologías. Como te he dicho, puede haber tipos de cáncer Sí. que están produciendo. Hay unas enfermedades un poco más agudas que puede ser, digamos, el asma, que eso sí se puede ser a menos corto plazo y sí tiene síntomas más notorios, digamos. ¿No? Entonces, en cambio, en el caso de los cánceres, ya nos tendría, los cánceres son unas enfermedades de que cuando ya están en una situación más avanzada, recién podemos sentir síntomas. Por ejemplo, en un cáncer de colon, a los primeros, al primer tiempo o años, no vas a presentar síntomas, recién se va a producir a mayor tiempo. Pero eso sí se podría hacer de repente un tipo de control, como nosotros todos los médicos decimos, que con ese control podríamos realizarlo una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, pero específicamente controlándolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cáncer sí podemos ver tiempo. Por ejemplo, hay casos relacionados a pesticidas en que se han visto que pueden producir asma, diabetes, entonces, eso sí nos pueden producir un tiempo de síntoma a corto plazo, digamos. Pero eso sí viene alguna alteración. Por ejemplo, el asma, de repente vamos a un médico, a un neumólogo, nos ve algo a nivel pulmonar, a nivel de las vías respiratorias, y ya eso nos llama una atención y ya vamos estudiando eso, ¿no? Eso es poco a poco. No comprendo. Ahora sigue mi compañero Marcos, le va a hacer las siguientes preguntas. Sí, en relación a las sustancias químicas, más o menos qué sustancias químicas son las que contienen el pesticida y qué tan dañinos son para el organismo. Ya, por ejemplo, estaba viendo que en los casos de cáncer según a su composición varían, porque hay tipos, ustedes deben saber tipos de pesticidas, herbicidas, todo lo demás, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, se ha visto casos, justo estaba revisando unos días anteriores, que la exposición a la imacetabir y el imazapir, que eso más o menos es usado en otros países, y Ujú. de acuerdo a la composición son los que pueden producir eso, ¿no? Pero más que se da en los medios de que usan para fumigar, para todas esas cosas, siempre hay el tipo de material que pueden encontrar dentro de ellos,
que causa una alteración, por ejemplo, en las mujeres gestantes, una alteración en el ADN. Entonces, es ahí donde se produce la alteración de lo que es en el cáncer y otras patologías de repente, ¿no? Un poco asociadas. Y en sí, ¿cómo se genera el cáncer en el cuerpo humano por el consumo de estos alimentos con pesticidas? O en general también, ¿cómo se genera el cáncer en el cuerpo humano? Como te digo, es diferente a la puerta de entrada de como ellos tengan, porque hay ciertas enfermedades que va a producir como agudas a crónicas. Entonces, por ejemplo, Agudas. en la parte aguda de, por ejemplo, ¿solo me estás hablando de los pesticidas o los plaguicidas y esas cosas que utilizan? En Solo general. También En pueden ser los general. fertilizantes, porque el uso excesivo también es dañino para el consumo humano si es en exceso. Ajá, por ejemplo, hay los que producen, por ejemplo, la diabetes, hay tipos de plaguicidas que son los órganos fosforados que eso se da para, creo que para limpiar verduras o para matar, para que puedan hacer una producción buena. Esos órganos fosforados cuando ingresan a nuestro organismo y tienen contacto con nuestra piel, tengan contacto con la conjuntivas, tengan contacto con vía oral y es más, si tienen contacto por vía respiratoria, causan un proceso agudo. Es como una Mm, intoxicación de órganos fosforados, ¿no? ujú. Que tú estás en contacto con ellos y depende de la cantidad que tú hayas estado en contacto con ellos, pueden producir una alteración aguda y esas alteraciones agudas ya se tiene que tratar de manera rápida, ¿no? Eso es cuando la exposición es mucha y es en un tiempo determinado. Y hay otros tipos de exposiciones que son, digamos, un poco más pasivas, como las estaba hablando de los cánceres, que eso se van poco a poco, por ejemplo, en las mujeres gestantes, en los niños que vamos consumiendo de repente verduras con estos contenidos, y ellos van creciendo y van alterando nuestro ADN en el sistema. Es como la enfermedad de replicación celular, o sea, alteran algo a nivel celular y ahí se va produciendo lo que es la enfermedad, ya sea a largo plazo o a cuando nosotros tenemos otro tipo de infecciones, cuando es de forma aguda y que es una exposición muy fuerte a nosotros y nos producen las intoxicaciones, como hay como pesticidas, órganos fosforados, todo eso. ¿Y usted cree que habrá manera de minimizar la contaminación en el cuerpo humano? Bueno, sí podríamos evitar esa de repente esa sobreexposición. En sí tendríamos que evitar, ¿no? El tener mucho contacto con eso o en determinada para nosotros sería no el uso de de esos pesticidas o todo eso sería bueno no poder contar con eso, ¿no? Por eso es que ahora últimamente se está viendo todo lo que son los productos orgánicos, que mayormente ya no están usando esos Químicos. tipos para poder no tener contacto con esos plaguicidas porque se ha visto que a largo plazo hacen un daño, ¿no? A nuestro organismo. ¿Y usted cree que también existen medicamentos que contrarresten estas sustancias químicas en el organismo? Disculpa. ¿Existen medicamentos que puedan contrarrestar las sustancias químicas al ser ingeridas? Así ingeridas lo veo poco probable porque, como te hablo, en una exposición aguda sí tendríamos que actuar y hay ciertos medicamentos que sí nos ayudan, pero solamente en una ingesta, digamos, aguda, que podríamos nosotros tener una intoxicación, digamos, por órganos fosforados y todo eso. En ahí sí podríamos entrar a tallar, pero medicamentos para poder evitarlo a largo plazo, digamos, no, ahorita actualmente no se cuenta. Muy bien, entonces, ya para finalizar un poco la entrevista, ¿qué recomendación podría brindar a la ciudadanía sobre el consumo de estas verduras? Tal vez comenzar a sembrar algún huerto o algo así. Más como te decía, me voy más a toda la crianza que eso, la conservación de forma orgánica, porque ya no tiene otros aditivos más, porque se ha visto que se ha ido forzando para mayor producción, todo eso, el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes el tiempo de que tú tengas una verdura cumplía su ciclo vital, o sea, su tiempo determinado. En cambio ahora, eso se está cortando yo supongo que por la demanda, ¿no? Y eso tendríamos que evitarlo para nosotros mismos producirlo de una manera más natural, sin algo orgánico, sin aditivos que nosotros pongamos a esas verduras.
Es lo que opino.